Hola, en este vídeo el objetivo es que al acabar de visualizarlo comprendáis que los equipos son un medio para lograr algo, no son un fin en sí mismo, y que identifiquéis algunas de las cosas que creo que son básicas para que un equipo pueda trabajar, pueda funcionar bien. Y son las cosas en las que deberíamos invertir nuestros esfuerzos para lograrlas. Es cierto que con los equipos tenemos la sensación de que podemos lograr metas complejas y que además podemos hacerlo de manera mucho más eficaz, mucho más rápida, mucho más eficiente que si abordamos las tareas de manera individual. Pero también cuando trabajamos en equipos podemos desperdiciar los recursos, sobre todo si dedicamos las personas, el tiempo y los recursos del equipo en tareas que no son adecuadas para trabajar en equipo o si realmente consideramos que hay que crear los equipos porque son un fin en sí mismo. Y, esto da la sensación como algunas personas que piensan que yo tengo unas tareas que tengo que realizar o soy responsable de unas tareas y entonces decido que estas tareas es mejor que las hagamos en equipo, entonces selecciono unas personas, creo el equipo, ya está, tengo resultados. Yo creo que las cosas no funcionan así, eso sería como si fuera magia y yo creo que los equipos funcionan, la analogía probablemente podría ser la agricultura. Tú tienes que sembrar, tienes que preparar el terreno, tienes que sembrar, tienes que regar, tienes que abonar, tienes que cuidar y con el tiempo consigues resultados. Y lo que os voy a mostrar en las siguientes transparencias pues son las cosas en las que deberíamos invertir o cuidar o sembrar o abonar para que el equipo pudiera darnos resultados. Lo primero es que el equipo tenga unos límites que estén claramente definidos y que las personas del equipo los comprendan. Es decir, debe estar enfocado en unas metas concretas, saber qué es lo que se quiere lograr, que sepan las personas del equipo qué es lo que se quiere lograr con el equipo y que estas metas estén dentro del área de confort del equipo. Mucha gente dice que lo que hay que conseguir es que las personas salgan de su área de control, de su zona de control. Yo más bien creo que lo que debemos conseguir con los equipos es ampliar la zona de control, pero cuando estamos trabajando en el equipo debemos estar en una zona que nos sintamos a gusto y disfrutemos del trabajo del grupo, porque tenemos que ir ampliando, es decir, aprender nuevas habilidades, aprender nuevas técnicas, tener nuevos conocimientos, tener las nuevas cosas que nos permitan abordar los problemas complejos, pero tener los recursos que nos permitan hacer todo esto sintiendo que vamos creciendo y no que nos están metiendo en un entorno donde lo que tenemos es estrés y ansiedad. Eso es un punto de vista. Luego otras cosas que deben tener los equipos es, claro, las fechas, los tiempos, las fechas clave o las fechas límite en las cuales determinadas tareas deben sí o sí tener terminadas para no perjudicar otras áreas de la organización o para poder tener los resultados que estábamos teniendo en cuenta. Y del mismo modo, el presupuesto, si es que existe un presupuesto, deberíamos tenerlo claro. ¿Cuáles son los límites de gasto que podemos hacer o de inversión que podemos hacer en este equipo? ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y cómo debemos administrar esto. También es importante que el equipo sepa qué autoridad tiene para tomar decisiones. Si es un equipo que se dedica simplemente a informar o es un equipo que además puede proponer o además de informar o proponer, este equipo puede decidir. O este equipo lo que queremos es que además implante, es decir, no solo que decidas qué cosas se van a hacer, sino que las lleves a la práctica y las pongas en marcha. Entonces todo esto tiene que estar claro al principio. Y también debe estar claro cuándo y cómo comunicarse con otras personas, equipos o unidades dentro de la organización donde esté metido este equipo. Para poner un poquito de detalles a las cosas que estábamos hablando en la transparencia anterior. Los propósitos y metas tienen que estar claros, bien, pero no solo tienes que saber qué es lo que tienes que hacer, sino que las personas del equipo deben entender por qué estamos haciendo o por qué vamos a hacer lo que queremos hacer. No solo qué, sino por qué. No solo a dónde queremos llegar, sino por qué nos interesa llegar ahí. Y que estos propósitos y metas estén vinculados con la misión, visión, valores de la organización donde esto esté insertado, ¿no? Y es cierto que si la organización esto no lo tiene claro, el equipo estará perdido porque no tendrá una guía o un norte. Pero tiene que estar alineado. O sea, los propósitos del equipo tienen que estar completamente alineados con los propósitos de la organización. Si no, surgirán fricciones y no seremos tan eficientes. También debemos entender cómo nos comunicamos con otros momentos y con las personas que tenemos que comunicarnos, pero cuál es esa relación con otros equipos, qué equipos dependen de nosotros, qué proyectos pueden estar afectados por aquello que estamos haciendo nosotros en el equipo, otros departamentos de la organización, otras unidades y otras personas o agentes externos a la organización que dependen de nosotros. Pueden ser clientes, pueden ser usuarias, pueden ser
cualquier otro aspecto que esté vinculado con nosotros, cualquier otra unidad social que esté vinculada con nosotros y que no necesariamente sea de dentro de la organización y con la que tengamos que conectarnos. También tenemos que entender cómo se va a trabajar y cómo se van a realizar las tareas. Es muy parecido a lo que hablábamos antes, o sea, no solo es qué tareas tengo que hacer, sino cómo vamos a hacerlas. Tengo que saber qué, tengo que saber por qué y también tengo que saber cómo, por lo menos de entrada, cómo tenemos previsto hacerlo. Si luego alguno de estas cómo hacer las tareas tienen que ir modificándose porque descubrimos momentos donde hay que cambiar las cosas que teníamos previsto, genial, se explica por qué hay que hacer los cambios y el equipo puede seguir funcionando maravillosamente. Y también vinculado con todo esto, pues tener algunos indicadores clave que nos permitan saber al grupo cómo va progresando en las tareas y los objetivos que tenían previsto. Otra de las cosas que tiene que hacer el equipo es desarrollar la confianza de sus personas. Y esto básicamente parte de tener unos valores compartidos, porque esta confianza consiste, bueno, en valores compartidos y también tener unos comportamientos éticos, pero esto no es posible si el equipo no acuerda qué cosas considera que están bien y qué cosas consideran que están mal, qué cosas consideran que son positivas para el grupo y qué cosas consideran que perjudican al grupo. Si todos no tenemos claro esto, es muy difícil que los comportamientos puedan ser considerados como justos, equitativos, éticos o que apoyen a la cohesión del equipo, ¿no? Entonces, porque algunas personas pueden considerar que lo que están haciendo no tiene ninguna importancia y otros al mismo tiempo podrían estar considerando que precisamente esto nos destruye todo el funcionamiento del equipo. Entonces, estas cosas hay que hablarlas, hay que construir los valores, es decir, las cosas que consideramos que son comunes y a partir de ahí pues estableceríamos unas normas de qué está bien y qué está mal y entonces con eso podemos funcionar y saber que puedo confiar que las demás personas se van a comportar dentro de este marco que nosotros nos hemos establecido. Que en otros grupos el marco puede ser distinto, pero tenemos que comprender qué podemos esperar de los otros para considerar que confiamos en este contexto. Y también tienen que tener acceso a los recursos claves, que fundamentalmente, como mínimo, tienes que tener recursos personas, porque el equipo está formado en personas y estas personas pues tienen que tener los conocimientos y las habilidades necesarias para poder realizar las tareas del equipo, o deben tener la capacidad de conseguir esos conocimientos y estas habilidades, bien porque se forman o bien porque las adquieren dentro del equipo o bien porque las adquieren o las toman prestadas de fuera o se forman fuera para tener. Ahí tenéis una lista de posibles habilidades que deberían tener, que son básicas, que deberían aparecer en el equipo. Y luego, aparte de personas, pues deben tener datos o deben tener tecnología a su disposición para poder procesar esos datos o poder hacer sus tareas y, por supuesto, también deben tener, si queréis como recurso, la disponibilidad de las personas que forman parte del equipo o las personas de las que depende el equipo. Es decir, cuando un equipo hace una consulta, debería tener una respuesta rápida, relativamente rápida, de las personas del equipo o de las personas que actúan como promotoras del equipo o de los otros equipos con los cuales están vinculados en la organización para no estar parados, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es reflexionar sobre cómo se consigue todo esto cuando se trabaja presencialmente, cómo se consigue todo esto, cómo se podría conseguir todo esto cuando estamos trabajando en remoto y saber si cuando tenemos un equipo híbrido lo que estamos es en un punto intermedio entre estos dos polos, en caso de que sean cosas diferentes, o cuando estamos en un equipo híbrido lo que necesitamos es una cosa diferente porque se gestionan de una manera distinta. En estos momentos yo creo que podéis comprender que los equipos son un medio y no son un fin, y también algunas de las características básicas o de las cosas básicas que un equipo necesita para que podamos funcionar bien. Tenéis alguna literatura del pollo si queréis mirar un poquito más de detalles sobre las cosas que os he comentado en este vídeo.